Hola, hoy es 22 de agosto del 2022. Me voy a ocupar en esta charla, hoy lunes, en estos 45 minutos quizás o menos, algo con un enfoque desde la criminología, porque hay que decirlo, con la llegada de Gustavo Petro como presidente de la República recientemente, se están dando o se presentan unos proyectos de cambio que resultan bien interesantes. Consultando con internet me encuentro un libro del mayor Andrés Pérez Coronado, de la policía, y ese libro se titula Policía para el Desarrollo Humano. Ese va a ser entonces la disertación hoy. Policía para el Desarrollo Humano. ¿Qué es lo que quiere Petro? ¿Hacia dónde va con ese cambio institucional hasta para trasladarlo al Ministerio de la Paz? Esa policía para el desarrollo humano. ¿Qué significa eso? Lo de la seguridad humana. Todos estos cambios que se van a presentar en este gobierno le apuntan a esta situación, y entonces les hago la invitación para que lean. Seguramente lo pueden bajar o descargar por YouTube o Google, mejor. Policía para el Desarrollo Humano, Convivencia, Seguridad Ciudadana y Tipologías en América Latina y del Caribe. A todos aquellos que nos gusta pues investigar los factores que inciden en la criminalidad, eso entonces es hoy objeto de repaso durante esta hora académica. Acá tengo un recuadro a margen derecha que dice así: entonces, la seguridad humana para el desarrollo humano, entendida como el resultado de una política que se oriente a una estrategia integral que también mejore la calidad de vida de la población y reduzca el riesgo de ser víctima de violencia y el delito. Respete y proteja los derechos humanos, donde es supremamente importante que exista una justicia accesible, ágil y eficaz. Miren, eso es tan importante, y ustedes tal vez escucharon la intervención que hizo el presidente Petro ahora que estuvo en el Amazonas, y para sintetizarlo así, cuando dijo que pues él considera de que en estas conductas donde se judicializan a personas que están en posesión de alucinógenos, que eso no debe ser así, porque esa persona es un enfermo y ese es el tratamiento que debe darle el Estado como si fuera una persona enferma. Muy diferente es, pues obviamente, judicializar, obvio, pues todo lo que tenga que ver con la venta de la droga, que eso sí, obviamente, el peso de la ley caiga sobre ese asunto. Y también entonces hemos escuchado ahora con el nuevo ministro, el doctor Osuna, y entonces dice: no, es que no vamos a crear más cárceles, vamos a mirar la política a fin de despenalizar ciertas conductas. Y es que eso sí que es bien interesante, y realmente cuando hemos tenido esa experiencia, o por lo menos yo que he seguido muy de cerca el problema del hacinamiento carcelario, de nunca acabar, y les decía a ustedes que haciendo mis pininos por allá en 1984, cuando ya
pues había salido o estaba terminando la Universidad Santiago de Cali. Me tocó hacer en consultorio jurídico en la cárcel de Villanueva en ese entonces, ahora se llama Villahermosa, que Hermosa no tiene nada, y entonces pues mi trabajo de consultorio fue hacer peticiones para aplicar en ese entonces la ley segunda de 1984, que era la descongestión carcelaria. Quizás entonces esta invitación la hago, alguno puede observar este canal y pues que el Ministerio de Justicia pudiera mirar a la posibilidad de una ley de descongestión carcelaria. Entonces, eso tuvo un buen resultado, porque me di a la tarea pues de mi consultorio jurídico excelente, debido a la intervención jurídica, y logré pues a una población alta en ese tiempo que salieran de la cárcel. Entonces me parece interesante sí que el ministro diga, bueno, no vamos a crear más cárceles, porque es que el problema no está en abrir más cárceles y meter más gente, porque se van a llenar. El problema es enfocarlo para despenalizar ciertas conductas que realmente no debería estar el reproche del Estado. Recientemente había subido por ahí un video donde hice referencia a una ley que se presentó por el senador Galán, creo, en el de tratar de que las madres cabeza de familia que son aprehendidas y judicializadas cuando se les haya en posesión de alucinógenos y que están por X o Y razón vendiéndolo. Todo porque son madres cabeza de familia de hogar que van a la cárcel y realmente no se soluciona un problema, sino que se potencializa otro. Esa madre tiene unos hijos menores de edad muchas veces. Entonces allí, al permitir que haya pues penalidad sí, pero alternativa, es decir, que esa madre cabeza de familia no esté en una detención intramural, sino que pueda realizar actividades comunales o de servicios sociales. Entonces esa es una manera de resolver aquí ahí no estamos despenalizando, pero sí están fijándose penas alternativas que podrían favorecer a esa madre cabeza de familia en estas circunstancias y a sus hijos, porque entonces ese muchacho, ese niño, niña o ese adolescente en esas condiciones, estando la mamá detenida y que son familias monoparentales, es decir, que solamente responde la madre, no está el padre. Y entonces esos menores tienen que ser enviados al bienestar familiar, hogares de paso, y allí es una situación lamentable donde pueden verse pues utilizados por bandas criminales para que entonces entren a conformar estos núcleos de crimen organizado, de conciertos para delinquir en los barrios con otros fines. Entonces miremos esto, porque resulta interesante desde el punto de vista de la criminología, pues mirar el fenómeno del delito. Entonces, de cómo en este gobierno es plausible, bajo ese pensamiento que tiene Petro, para pues que las cosas mejoren. Y entonces ahora mire lo que surge aquí, por lo menos encuentro en esta obra del mayor Pérez. Dice: la seguridad humana debe impactar las tres dimensiones del desarrollo humano. Primero, dimensión vida, una vida larga y saludable. Por ejemplo, reducir las causas que originan el homicidio y las lesiones personales. La dimensión de educación,
Bueno, aquí viene entonces ahora el gobierno Petro, pues bueno, facilitar el acceso a la educación de los jóvenes, porque eso les permite oportunidad de trabajo más adelante. Entonces, esto que incide en núcleos familiares, evitando la violencia intrafamiliar incluso, en familias donde son monoparentales, y lo dije en el tema, por ejemplo, de infancia y adolescencia. Durante 5 años que fui defensor público, vi mucha problemática aquí en Cali, donde esa madre, cabeza de familia, tenía que dejar esos niños solos y tener que irse a trabajar, salir a la calle, dejándolos allí vulnerables, y entonces es donde sucede esto de las bandas criminales, donde pues obviamente en esas circunstancias pueden aprovechar para que un jovencito de estos pues termine asociado a esas bandas criminales. La dimensión ingreso, un nivel de vida digno y el disfrute de la vida. Bueno, aquí se pretende, según el autor del libro, pues reducir los hurtos a personas y los hurtos a residencias. Y es que para que ustedes me permitan ahondar un poco más en lo que aquí en este texto o este documento que hallo en internet sobre la seguridad humana, que debe impactar esas 3 dimensiones principalmente, pero miren lo que dice aquí. Permítanme hacerles una lectura muy breve. Dice, la Policía para el Desarrollo Humano es un modelo que aterriza la seguridad humana a los cuerpos de policía, alineado con la 4ª revolución industrial. Aquí hay algo muy interesante también, porque la 4ª revolución industrial, este es un tema, algo acuñado por Klaus Schwab. Dice que la 4ª revolución industrial, también conocida como la industria 4.0 o revolución industrial etapa 4, dice que es la 4ª etapa industrial más importante que se ha verificado desde el inicio de la revolución industrial, desde el siglo XVIII. Este concepto acuñado por este señor Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, en el contexto de la edición del Foro Económico Mundial 2016. Para sintetizar brevemente, hoy por hoy, esa fusión de tecnologías está delimitando las líneas entre lo físico y las esferas digitales y biológicas. Esta 4ª etapa está marcada por los avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo la robótica, la inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, casi que es un laboratorio, la Policía Metropolitana de Ibagué, en donde pues con base en estas tecnologías pues han hecho un seguimiento de territorios donde se dan estas conductas criminales, y así entonces se establecen por unos índices y unos parámetros en la semana qué días tienen más incidencia, por ejemplo, los resultados de violencia en homicidios, en lesiones personales, en los hurtos a celulares, en los hurtos a residencia, en los hurtos a personas, el hurto de bicicletas, etcétera, que son los delitos de impacto. Y por ello entonces se le hace un seguimiento y se establece como una probabilidad para establecer entonces que puede dar lugar a esa causa de criminalidad, y por ende entonces la policía planifica controles presenciales, puede ser, o a través de cámaras de seguridad, o también controles físicos, haciendo los retenes para requisas físicas de personas y de vehículos.
con los resultados positivos en esta materia pues de la seguridad ciudadana. Este modelo de policía se concibe como una filosofía y estrategia para la construcción activa de la seguridad entre la ciudadanía y el Estado, con el enfoque en la solución de problemas y necesidades en microterritorios multicrimen analizados a través de la ciencia de los datos e inteligencia artificial para prevenir la crisis, las causas estructurales de la violencia y el delito, y así mejorar el desarrollo humano, reducir las tasas de criminalidad y mantener el Estado de Derecho. Miren, dice que las causas estructurales de la violencia y el delito, como lo define, por ejemplo, el semillero de gestión pública de la Universidad del Rosario, dice que son situaciones históricas que han trascendido en el tiempo y se encuentran inmersas implícitamente en la sociedad y generan, en cierto modo, algún tipo de violencia o delito. Estas pueden aparecer desde estructuras sociales, económicas, políticas, legales, religiosas y culturales que pueden llegar a limitar el desarrollo de las capacidades de los individuos en la sociedad, convirtiéndose en un tipo de violencia. No necesariamente hay una sola causa estructural para explicar la violencia y el delito, sino que pueden llegar a ser muchas de distintos tipos, y cada una de ellas puede estar relacionada o no con la otra. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, claramente en Colombia, las causas estructurales de la violencia y el delito pueden ser las siguientes. Primero, factores socioeconómicos multidimensionales, precariedad en el empleo, inequidad e insuficiente movilidad social. Claro, ese es un factor. Miren ustedes, ahora que venimos de 2 años de pandemia, en donde hubo una crisis familiar, muchas veces gente que perdió sus empleos, perdió sus negocios, eso necesariamente tuvo sus consecuencias, y a raíz de eso pues se creó otro tipo de violencia. Muy seguramente se cuentan con datos estadísticos. Por ejemplo, en el estado en la situación de confinamiento, al estar usted en su residencia, pues se aumentaron otro tipo de violencia, como son la intrafamiliar, violencia pues que es muy usual si así no en estado de confinamiento se da un alto índice de violencia intrafamiliar y también violencias de carácter sexual, porque esa situación del hacinamiento pues permiten esos otros espacios para que se cometan esa clase de crímenes. Dice aquí, delito aspiracional, delincuencia como forma de vida y para satisfacer las expectativas de consumo. Claro, eso es muy cierto. Aquí hay personas que hoy me levanto, me baño y dicen me voy a trabajar. Y ese término acuñado de me voy a trabajar es precisamente una delincuencia, una formación delincuente de salir a cometer un hecho al margen de la ley, porque es su estilo de vida. Y satisfacer las expectativas de consumo. Claro, yo tengo que ir a robar porque tengo que el fin de semana comprar traguito, irme de rumba, etcétera, etcétera. Eso es más o menos algo así, muy brevemente. Corrupción, el pan de cada día. Poderes fácticos, grandes desfalcos. Bueno, eso es el pan de cada día aquí en Colombia. Ustedes escuchan en las noticias a diario
Grandes corrupción gris y penetración del crimen organizado. Vulnerabilidades institucionales. Mire lo que pasa aquí. Impunidad. Y entre paréntesis, desconfianza generalizada y falta de denuncia. Cierro paréntesis. Claro, la gente se mama, escúcheme la expresión, porque primero para presentar una denuncia, que quién sabe si se la reciban y que cuánto sería demorar para que le den con esa persona que le robó su celular, que le robó su moto, bueno, el pan de cada día. Y entonces uno siente como esa situación de impunidad donde la justicia no hace nada. Y como en los medios que aparece, lo cogieron y a la media hora lo soltaron. Y entonces eso, en Vox Populi, francamente, hace que pues apliquen justicia por propia mano. Y lo hemos visto harto, en donde la gente, en lugar de judicializar a esa persona, ponerla a la policía, entregarla a la policía para que vayan y le judicialicen, pues terminan haciendo justicia por propia mano. Falta de proporcionalidad en el castigo y concentración en personas fáciles de detener. Paréntesis, aquellas que son capturadas en flagrancia o no requieren una investigación criminal compleja. Claro, lo primero, falta de proporcionalidad en el castigo. Claro, la gente se siente que no hay justicia cuando no se aplica, no hay una proporcionalidad en cuanto al castigo. Y eso lo vi mucho en la infancia y adolescencia, porque como las penas allá pues allá las sanciones no son penas, son sanciones, y son sanciones pedagógicas y con otra finalidad muy diferente para los adultos. Sanción que va de 2 a 8 años. Y entonces sancionan a un jovencito por un homicidio con 5 años. Eso es un tema de discusión álgido, y entonces se oyen comentarios muchas veces que así como si delinque como adulto, pues que pague como adulto. Eso es lo que uno escucha decir, que esos muchachos, pues eso es un premio, eso es una sanción premial, y entonces la gente siente que no es proporcional el castigo a lo que se hizo. Y lo mismo pasa también con los adultos. La concentración en personas fáciles de detener, claro, pues en flagrancia, naturalmente, eso no tiene complejidad alguna. La policía actúa, la que está en la calle, la que está cumpliendo su servicio, y en un procedimiento pues es fácil, pues digo entre comillas, pues para capturar a una persona en flagrancia de delito, o personas que no requieren una investigación criminal compleja. Muy diferente es en las estructuras de crimen organizado. Hablemos en los barrios donde hay conciertos para delinquir con fines de homicidio, con fines de extorsión, con fines de hurto, con fin de, etcétera, etcétera, desplazamiento forzado, crimen organizado. Y estamos hablando de territorios municipales, no estoy hablando ya de otras organizaciones ya más complejas. Desajustes internos, semillero, hogares incompletos o monoparentales y trauma del emigrante. Claro, lo hemos visto también ahora. Tenemos como esa situación donde si sucede un crimen, entre esos mínimo está, excúsenme en la expresión, pero como dicen, no, ahí hay algún veneco, o sea, un venezolano está metido. Entonces como que tenemos percibimos esa situación en que cuando se comete un delito, aquí en Cali por lo menos, se escuchaba el otro día que hay un alto índice de migrantes involucrados en delitos. Ocasión: baja calidad de viviendas y hacinamiento, abundancia de armas, drogas y licor. Bueno, eso sí es como
como decía por ahí, de pronto le escuchaba yo a un profesor brillante que teníamos, hablaba de la ley del espejo, es decir, eso se da por ejemplo, uno va a Miami, pero usted dice, no, eso es otra sociedad, de tipo americano, que uno diría, bueno, diferente a la que tenemos nosotros, claro, como más organización, las viviendas, pues uno dice, bueno, aquí encuentra no hay esas viviendas que uno encuentra de pronto en invasiones, etcétera. Entonces, así mismo, como ve usted esa situación, eso refleja, es la misma criminalidad. Entonces dice, no, por ejemplo aquí en Cali, la zona de tolerancia, la zona marginal en el propio centro de Cali. Yo digo que si por equivocación usted se atraviesa por una calle de esas del barrio El Sucre o acá pues usted diría, ni de fundas se atraviesa por una calle de esas, porque pues de ahí no sale vivo. Entonces, marginadas unas situaciones donde uno dice, no, aquí no hay sino es delito. Eso más o menos, grosso modo, pues, lo que uno visualiza. Y entonces, aunque pues también tengo que reconocerlo, porque ahora que estuve, observé en el servicio de transporte público, y allá también hay, pues como aquí, por el problema de la droga, hay gente rayada del coco. Tremendo encontrarse uno, subirse un bus, un loco de esos, hablando solo y gritando, y uno asustado, pues a qué hora es que me va a agredir. Eso no es ajeno allá en Estados Unidos. Estados Unidos, el problema es gente con problemas mentales. Se ve mucho, problemas de drogadicción que llevan a esa situación. Marginalidad también la hay, por supuesto, en barrios donde usted no puede ingresar. Pero bueno, en menos proporción, digámoslo así. Algo pues quiero darles para que ustedes me entiendan. El contexto: desigualdad social, guerras y transiciones y cultura de la violencia y la trampa. La ciencia de los datos juega un rol fundamental en la policía para el desarrollo humano, pues a través de esta se logran identificar las causas estructurales en pequeños territorios para administrar de forma óptima los recursos policiales limitados y, mediante distribuciones de probabilidad, predecir qué tan compleja puede ser una semana frente a un fenómeno delictivo y el impacto de la estrategia para resolverlo. Es lo que le decía acerca de la Policía Metropolitana de Ibagué. El modelo PDH se ha empleado en la Policía Metropolitana de Ibagué, que comprende los municipios de Ibagué, Cajamarca, Alvarado y Piedras, donde se gesta la estrategia. Bueno, eso es lo que les comenté ahora. Así, de esa manera, entonces yo quería pues participarles en estos breves 30, 40 minutos de que el abordar estos temas me parece interesante, y que ahora, con la llegada de Petro al poder, el Ministerio de Justicia, vamos a ver pues con ese trabajo arduo que tiene para el problema del hacinamiento carcelario, y mirar a ver cómo se mejora esa situación, qué conductas se pueden despenalizar. El tema, como lo dijo entonces Petro, el manejo de las personas que consumen droga, porque pues, sí me acuerdo yo al principio de la Defensoría Pública, cuando estuve y que me tocaba atender población de adultos por 1 gramo, por 2, no, pues un poco más elevado de lo permitido, de marihuana, de bazuco, de coca, y tener que mandar a la cárcel a una persona de esas. Yo no sé si le harían bien o no, pero es que la verdad, cuando en algunos casos uno los encontraba era en estado de indigencia, y entramos en esas audiencias que, hombre, hasta uno se sentía pues una persona en estado de indigencia atendiendo
a esa hora, mediodía, uno atendiendo a una persona en esas circunstancias, pues era complejo y no saber por cómo manejar una situación de estas e irse a la cárcel por una situación de consumo de alucinógeno, un problema que es más de adicción. Y entonces ahora es lo que está diciendo Petro. Y entonces, bueno, ya la jurisprudencia ha morigerado ese tema del consumo de droga y habla, bueno, ahí no voy a entrar en detalles, pero de esa fecha a la de hoy, 2022, pues ha cambiado mucho en ese asunto. Entonces, por ahí es la cosa, por ahí va bien. Vamos a mirar a ver entonces qué política criminal se asume por el gobierno y entonces se mejore la situación del hacinamiento carcelario, se mejore todo lo que son las causas, la génesis, de donde está pues el caldo de cultivo para que haya tanta criminalidad. Uno explica que eso es bien complejo, pero sí, puede cambiar. Y bienvenido sea entonces esa policía para el desarrollo humano, y que la policía en la cual trabajé yo un buen tiempo, pues mis mayores respetos para ella, para esa institución, que la quiero como institución. Una cosa es la institución y otra cosa son los hombres. Ahora acaba de llegar un nuevo director, pues esperamos que tiene las mejores calidades, su hoja de vida, y bueno, esperemos resultados. Ok, chao, chao.